Igual que muchas personas, yo también estoy muy emocionado por la próxima entrega de Matrix Resurrecciones que va a salir este 22 de diciembre. Y me di la oportunidad de recordar la trilogía original que comprende Matrix, Matrix Recargado y Matrix Revoluciones. Por lo que me di la oportunidad de poder adquirir este paquete que vienen las 3 películas más Animatrix para poder recordarlas y tenerlas frescas para ver la cuarta entrega. Sin embargo, al darle la revisada después de tantos años, me di cuenta porque hay muchas personas que denostan, desprecian o simplemente no les gustan las secuelas. Yo tenía muchísimo de no ver estas películas, aproximadamente unos 10, tal vez 13 años, y en su momento quedé muy cautivado por las imágenes, pero hubo cosas que yo no entendía. Cuando las volví a ver, me di cuenta de cuál era el mensaje de los Wachowski y cuál era su intención. Y realmente a mí me parecieron películas que fracasaron bastante. Lo cual se me hizo muy interesante. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente en las secuelas, tanto en Matrix Recargado como en Matrix Revoluciones, que tuvieron un bajón de calidad tan grande en comparación a la original? Eso es justamente lo que les voy a hablar en este video. ¿Cuál fue el impacto de Matrix? ¿Por qué Matrix es tan importante para el cine de acción y de efectos especiales? ¿Se puede seguir disfrutando Matrix a más de 20 años de su estreno? ¿Y qué fue lo que sucedió en Matrix 2 y 3 que fracasaron tanto? También voy a explicar una breve historia a grandes rasgos acerca de la ciencia ficción y del género que ocupa estas películas. Como siempre, voy a dejar los índices para poderse saltar las secciones en caso de que así lo deseen. Mi nombre es Francisco Morales y bienvenidos a Cine de Todos. Antes de hablar de Matrix, hay que hablar acerca de toda la evolución que tuvo el género hasta antes de esta producción. Matrix es una película perteneciente al género de ciencia ficción, más específicamente a una de sus variantes, que es el cyberpunk, que fue un género que tomó mucho auge en la década de los 80s y que podemos ver en Matrix su evolución definitiva. El género de ciencia ficción, aunque está muy relacionado a cosas actuales, modernas o posmodernas, la verdad es que tiene un nacimiento inclusive antes de la época de los antiguos griegos. Tenemos por ejemplo leyendas como la historia de Ícaro, que ya desde ese momento vemos como había personas que soñaban en llegar a un cierto progreso gracias a la ciencia. Sin embargo, durante los primeros 2 o 3 mil años de existencia del ser humano, el género de ciencia ficción fue muchas veces dejado a un lado. ¿Por qué? Porque era muy difícil para las personas poder conectar un mundo de ciencia tan ficcionalizada con su mundo real del día a día. Si nos damos cuenta, los géneros que mayor florecen alrededor de ciertos años es en los que se hace una representación o una relación con el mundo en que se vive. En la era medieval, en España, en los años entre 1000 y 1500, el poema del Mío Cid es uno de los más populares o representativos de esta época, porque la gente de alguna manera podía verse representado o podía hacer relación con su vida diaria. Otras obras como la Divina Comedia o El Quijote de Cervantes se volvieron muy populares porque era parte del imaginario público de la sociedad que existía en esos años. Sin embargo, había ciertos artistas o soñadores que seguían teniendo en mente que la ciencia era una parte fundamental para la existencia del ser humano. Fue entonces cuando llegó uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad a nivel general, que fue la primera revolución industrial. Con este suceso, las personas se dieron cuenta que podían utilizar máquinas para hacer más sencillo su trabajo. Así se podía trabajar y cosechar resultados a niveles masivos. Una de las historias más importantes de estos años es, por ejemplo, Frankenstein, que habla acerca de un doctor que trata de pasar procesos naturales a través de la ciencia y crea un ser humano. De ahí que la historia se llama Frankenstein o Historia de un hombre moderno. Para finales del siglo XIX, la ciencia nos había demostrado que éramos capaces de recorrer miles de kilómetros de manera relativamente sencilla y que además teníamos los primeros bosquejos de lo que iba a ser el avión, que, remontándonos a la antigua Grecia, era lo que muchas personas tenían en mente cuando se escuchó o cuando se creó la leyenda del vuelo de Ícaro. Y en este siglo, la ciencia ficción se presentó como una ventana hacia mundos que eran desconocidos, pero que cada vez nos dábamos cuenta que los límites no eran tan estrechos como creíamos. Autores como Julio Verne, H.G. Wells, Arthur Conan Doyle o Isaac Asimov nos enseñaban mundos e ideas que antes parecían ser imposibles. Y por supuesto, el cine era un tipo de arte que no se podía quedar atrás a la hora de hablar de la ciencia ficción. De hecho, muchos de los primeros cortometrajes son de ciencia ficción. Uno de los más famosos es Viaje a la Luna, de Georges Méliès, que es considerado el padre de la película narrativa. Pero entonces comenzaron a surgir ciertas ideas de los artistas acerca del futuro que no era precisamente lo que algunos otros trataban de representar en la ciencia ficción. Normalmente tenemos la idea de que el futuro, gracias a la tecnología, iba a ser pulcro, brillante, todo iba a ser modernizado y las personas no tendrían que trabajar mucho
porque tendrían inteligencia artificial a su favor. Pero ¿qué sucedería si las cosas no fueran de esa manera? ¿Qué sucedería si todo tuviera un crecimiento desorganizado? Si el ser humano, en vez de utilizar la tecnología a su favor, terminara saboteándola. Si las clases sociales empezaran a utilizar esta tecnología para poder controlar a otros tipos de sociedades. En 1927 apareció una de las películas más importantes de ciencia ficción de toda la historia que justamente trataba de hablar de esta dualidad. Estoy hablando de Metrópolis de Fritz Lang. Metrópolis es la historia acerca de un muchacho que es descendiente de una familia muy bien posicionada, que vive en un mundo de ensueño, donde todo es bonito, donde todo funciona bien y donde a él no le falta nada. Un día, sin embargo, se enamora de una mujer, la va siguiendo y llega al mundo subterráneo, al mundo donde las personas trabajan junto a las máquinas para poder hacer que el mundo de arriba, donde él vive, funcione de esta forma. Y entonces esta persona se da cuenta acerca de todos los horrores que conlleva la tecnología. Se da cuenta de la precariedad laboral, de la diferencia de clases sociales, de que las máquinas lo único que hacen es que el trabajo sea masivo y que muchas personas las puedan utilizar, pero solamente es para poder crear más trabajo y más resultados que al final solamente terminan beneficiando a un cierto grupo de la población. Así descubre que en contraposición al mundo lindo, pacífico y lleno de vidas tranquilas, existen sociedades enteras que viven en constantes abusos y que la tecnología los mantiene esclavizados. Esta dualidad para ver los efectos de la tecnología fue tan influyente porque Lang fue el primero que habló de ello. Y a muchas personas esto les hizo mucho eco. ¿Qué sucedería si la tecnología no funcionara como debía o no funcionara de la misma forma para todos? Desgraciadamente, Metrópolis no tuvo éxito, fue un fracaso a nivel de taquilla e inclusive hizo que cerrara la casa productora porque no pudieron recaudar los enormes costos del filme. Y la gente no podía entender la visión de Lang y no terminó de entender esta historia porque realmente faltaba muchísimo para que pudiéramos ver esa representación de Metrópolis. Muchos no entendieron la idea de Lang y otros se sintieron aterrorizados ante la idea de que la tecnología tuviera este desarrollo tan caótico. Con el tiempo, Lang siguió haciendo otras películas de otros géneros. Metrópolis cayó en el olvido, pero después terminó siendo reconocida como una de las películas más importantes de todos los tiempos, tanto por la crítica como por otros directores. Durante las décadas posteriores, el cine abandonó todas estas ideas de la ciencia ficción y más específicamente entre las décadas de los años 30 y 50 se dedicaron a crear imágenes e historias atrapantes. Con el tiempo, el cine de ciencia ficción y el cine de terror se convirtieron en el cine serie B por excelencia. Estamos hablando del cine de explotación puro y duro de estas décadas. Y a la gente le gustaba muchísimo, hacían mucho dinero y había mucha gente que trabajaba bastante haciendo estas obras durante años. Sin embargo, en la literatura, la ciencia ficción tuvo un desarrollo diferente. Los autores seguían desarrollando las ideas de que la tecnología no se adaptaría de la forma más óptima para todas las personas. Así tenemos autores como George Orwell con 1984, Aldous Huxley con Un Mundo Feliz, Philip K. Dick con Los androides sueñan con ovejas eléctricas o Anthony Burgess con La naranja mecánica. Y así también empezaron a poner las bases de lo que terminaría siendo el género de cyberpunk. En los años 60, el cine finalmente volvió a retomar todas estas historias y estas ideas y terminó creando nuevas formas de poder contar la ciencia ficción. Especialmente esta explosión artística se dio en Francia con la nueva ola del cine francés. En 1962 se estrenó La Jetée de Chris Marker, que después tendría un remake estadounidense que sería 12 monos de Terry Gilliam en los años 90 y que hablaba acerca de viajes en el tiempo y de cómo el gobierno utilizaba esta tecnología para sus propios fines. Y en 1965 finalmente el siempre vanguardista Godard terminó por estrenar Alphaville, que se trata acerca de un detective que debe enfrentarse a un mundo tecnológico que busca la opresión de los seres humanos. Durante los siguientes 15 años, muchos directores siguieron jugando con estas ideas. Concretamente tenemos el caso de Stanley Kubrick, uno de los directores más importantes para el desarrollo de la ciencia ficción, particularmente por tener una dupla muy interesante que es de hecho las dos caras del género, que es en 2001 Odisea en el espacio y después con Naranja Mecánica. Esta última, igual que su libro escrito en los años 40, terminó por ser muy importante para hablar acerca del espíritu del cyberpunk. ¿Qué pasaría si, una vez más, el gobierno utiliza la tecnología a su favor para poder hurgar en nuestros propios sentimientos o en nuestras propias emociones y así poder cambiarnos para poder crear un mundo feliz o un mundo ideal? Lo que es conocido como una utopía. ¿Es eso ético? ¿Es eso humano?
¿Es eso correcto? ¿Nosotros seguimos siendo humanos si algo así sucedería? Algunos otros artistas que tratan estos temas de manera similar lo podemos encontrar con John Carpenter con Escape de Nueva York, Alien de Ridley Scott o Videodrome de David Cronenberg. Entonces, en 1982 se estrenó la película de cyberpunk definitiva, la que terminó de poner todos los elementos tanto visuales como de concepto por lo que ahora conocemos el género. Hablo de Blade Runner de Ridley Scott. Esta película tiene todos los elementos en los que solemos pensar cuando hablamos de cyberpunk o de ciencia ficción más actual. Mezcla de culturas por doquier, ciudades pobladas por millones de personas, una sensación de suciedad, un cielo que en vez de nubes está poblado por televisores y una marcada separación de clases sociales. La película trataba que en un futuro existen los replicantes. Los replicantes son androides creados por los humanos para ayudarles a hacer los trabajos difíciles que ellos no quieren o no podrían hacer. Con el tiempo, los replicantes se rebelan y un policía que es un Blade Runner, protagonizado por Harrison Ford, termina siendo mandado a cazarlos. La película influyó muchísimo en casi cualquier película posterior del género y al día de hoy es vista como una de las producciones definitivas del cine de los años 80. La combinación de Scott de elementos de cine negro, con ciencia ficción, con conceptos muy futuristas, fue muy fresco para el público de ese entonces. Sin embargo, la película fue un completo fracaso. En Estados Unidos no estaban acostumbrados a que una película de ciencia ficción fuera tan lenta y con tan poca acción. Por otro lado, se sintieron un poco aterrorizados ante el hecho de cómo la tecnología se podría terminar por desarrollar. Por lo que Blade Runner, aunque ganó Óscares y terminó siendo una película de culto, pasó por el olvido en su momento. Curiosamente, aunque Blade Runner no tuvo mucho éxito en su país de estreno, sí tuvo un fuerte impacto en un país muy alejado del continente americano, o sea, hablo de Japón. Para los años 80, la industria de entretenimiento japonés ya estaba muy establecida y gente de todas partes del mundo ya consumía muchísimo estos productos. Para nadie es un secreto que Japón siempre fue un especial admirador de la ciencia ficción y el género de cyberpunk se volvió un casi obligado en sus producciones. De repente empezaron a aparecer montones de producciones de películas, series, mangas que hablaban de todos estos temas. La posibilidad de experimentar y explorar con todos los visuales que nos había demostrado Scott en Blade Runner fue muy estimulante para muchos artistas japoneses. Así tenemos después películas como Akira, una de las producciones de ciencia ficción animadas más impactantes e impresionantes de todos los tiempos. Tenemos Tetsuo, el hombre máquina, es una película de body horror cyberpunk acerca de un hombre que empieza a transformarse en una máquina. O Angel Cop, que aunque no tiene la calidad de Akira, con el paso de los años se fue convirtiendo en una obra de culto. En Estados Unidos, a pesar del fracaso de Blade Runner, muchos otros artistas empezaron a querer explorar estas ideas. Así encontramos a personas como James Cameron con el caso de Terminator y Aliens, o Paul Verhoeven con Robocop, El Vengador del Futuro o Starship Trooper. De este modo llegaron los años 90 y con ello un concepto que aunque ya se venía trabajando desde los años 70, las personas por fin pudieron verlo y pudieron visualizarlo. O sea, hablo del Internet. El Internet es ante todo una red de conexiones de información. Durante los años 90 se empezó a priorizar la información como modo de poder. ¿Qué es el poder si no la información como tal? Y así hubo muchas personas que empezaron a explorar de nuevo esta idea. Tenemos el caso por ejemplo de Serial Experiments Lain o un poco después Ergo Proxy. Sin embargo, si hay una película japonesa que impactó muchísimo más que cualquier otro para el género de cyberpunk al lado de Akira, claro, estoy hablando de Ghost in a Shell en 1995. Esta película habla acerca de seres cibernéticos que tienen que luchar contra hackers que quieren invadir su cabeza para robarse información. En Estados Unidos tenemos Fugitivos del Futuro, protagonizada curiosamente también por Keanu Reeves, que se trata acerca de un robot que está diseñado para poder cargar con información dentro de su cabeza y que hay varias organizaciones que están tratando de atraparlo. Este concepto acerca de la sociedad del conocimiento, como digo, a pesar de que nació en los años 70, fue finalmente en los 90 que comenzó a tomar la importancia que tiene actualmente. A finales de los años 90 llegó toda la fiebre del J2K y llegó toda la fiebre acerca de un colapso tecnológico. Y aquí finalmente es cuando en 1999 llega el estreno de Matrix.
De cierta forma, podríamos ver a Matrix como una culminación acerca de toda la evolución que tuvo la ciencia ficción durante sus 50 o 60 años anteriores. Vemos muchos elementos que vimos en muchas películas de cyberpunk anteriores y que vemos que se han estado repitiendo después de ella. A un nivel estético nos recuerda muchísimo a Ghost in a Shell o inclusive a Blade Runner. Y a nivel de ideas tocaban temas como qué es la realidad, la fragilidad, la información, cómo nos comunicamos, y todo esto para su tiempo causó mucho relevo porque eran muchas de las cosas que ya se estaban tratando a nivel social. De hecho, también es justo mencionar que desde Matrix no ha habido otra película de ciencia ficción que haya cambiado tanto los estándares y tanto la manera de trabajar y la manera de representar cosas dentro del género, o que haya cambiado tantas cosas acerca de cómo hacer cine de ciencia ficción como lo fue Matrix en su momento. ¿De qué se trata Matrix? Esta trata acerca de una persona que es Thomas Anderson. Thomas Anderson tiene dos vidas. Durante el día trabaja en una empresa de softwares. Por la noche, sin embargo, es un hacker que hace pues cosas de hackers y que un día conoce a otros dos, que es Trinity y Morfeo. Estas dos personas son los que los llevan a que descubra la verdad. La realidad no existe, todo sucede en su cabeza, y el mundo donde ha pasado toda su vida es la Matrix, una realidad virtual creada por los humanos en el siglo XXI y alimentado por las máquinas. Así mantienen a todos en un estado de trance mientras sus mentes están viviendo su vida dentro de la Matrix. En 1999 esta película fue enorme. Tocaba muchos temas que en ese momento fue parte de las conspiraciones teóricas de la sociedad, como por ejemplo la conexión a base de una red neuronal, o el estar vigilados todo el tiempo por el sistema. Asimismo, los hackers eran personas que nadie realmente tenía mucha idea de qué es lo que hacían, pero el término comenzó a utilizarse cada vez de manera más libre. Y a un nivel visual, también Matrix es una representación de cómo muchas subculturas urbanas empezaron a desarrollarse a finales de los años 90. Las gabardinas, los colores neón, o los lentes delgados. Por supuesto, todo esto influyó muchísimo en el éxito de la película. Muchos jóvenes se sentían identificados porque por fin había una producción que estaba hablando acerca de qué es lo que ellos sentían o cómo es que ellos veían el mundo en ese momento. Ahora bien, no voy a mentir, Matrix no es una película perfecta, está muy lejos. De hecho, tiene muchas deficiencias, especialmente a nivel de guión, y entre más vistas tenga, más vas a poder dar cuenta de todos estos fallos. Sin embargo, a nivel de visual sigue siendo una experiencia fascinante. Muchas de estas secuencias se nos han quedado grabadas a través de los años, como el despertar de Neo, el rescate de Morfeo o el tiroteo y escapada con helicóptero. Yo personalmente creo que más allá de su concepto, que sus creadores, más allá de poder crear un guión perfecto, tenían la idea de poder crear un producto que pudiera explorar hasta los límites de lo que podía dar visualmente el género de la ciencia ficción. Si bien muchas de sus ideas ya caducaron porque los años 2000 pasaron muy rápido y ahorita voy a volver a tocar ese punto, y de hecho a 20 años sus efectos ya se ven un poco pasados, sigue siendo una experiencia bastante interesante, y si nos dejamos llevar y si nos podemos olvidar un poco acerca de algunas partes de su historia, puede ser una película bastante disfrutable. Hasta que llegaron las secuelas de Matrix, ambas estrenadas en el 2003. Aunque las películas siguieron teniendo un gran éxito en taquilla, fueron muy despreciadas tanto por el crítico como por sus fanáticos. Al día de hoy siguen recibiendo muchas críticas y normalmente son consideradas muchísimo más inferiores que la primera parte. De hecho, hay personas que ni siquiera piensan en Matrix como una trilogía, más bien piensan en Matrix y sus dos películas continuas. Y la verdad es que es un caso bastante curioso, como una película tan bien posicionada, tan aplaudida y que aún a 20 años sigue siendo tan alabada, ¿cómo fue que tuvo un descenso tan estrepitoso en cuestión de años? Eso es justamente de lo que quiero hablar. Como volví a ver las películas, pude encontrar 5 cosas que a mí personalmente me parecieron como los puntos más importantes acerca de cuál fue su fracaso. Eso sí, antes de continuar, no lo voy a negar, como a un nivel estrictamente visual, aunque la segunda y la tercera parte, aún en lo visual, son inferiores en consideración a la primera,
siguen siendo bastante disfrutables y yo les recomiendo mucho. Además, cualquier película de acción hecha por Keanu Reeves no tiene pierde. La primera razón que encuentro que fallaron tanto las secuelas en relación a la primera película es que justamente existe muy poca conexión con algunos conceptos que exploró Matrix 1. Hay varias cosas en esta cinta que me parecieron muy interesantes. La idea del internet, la idea de que el sistema nos está vigilando, la idea de cómo los hackers podían ser tan vitales para la existencia del mundo. Sin embargo, muchas de estas cosas se quedaron abandonadas tanto en la segunda como en la tercera parte porque se trató de seguir explotando la idea de la guerra entre los humanos y las máquinas. Aunque si bien las Wachowski utilizaron una manera visualmente muy interesante para explicar este concepto, no dejaba de ser algo que ya otros directores como James Cameron o Ridley Scott nos habían hablado. De este modo, este concepto que tocan ya no se siente tan fresco ni tan bueno porque era algo que ya conocíamos. Esto hizo que muchas personas se sintieran decepcionadas. Como dije, una gran parte de su público fue a verla porque se sintió muy interesado en cómo podían manejar unos conceptos que en ese momento eran muy frescos, y en vez de eso nos entregaron una guerra entre los seres humanos y el mundo de las máquinas. Algunas ideas que tocaron en Matrix que me parecieron muy interesantes y que nunca fueron explicadas después, por ejemplo, por qué las personas salían de la Matrix por medio de teléfonos, qué pasó con todos los niños en la casa del oráculo, o inclusive el simple hecho de tratar a Neo, Trinity y Morfeo como hackers y que su verdadero impacto dentro de la Matrix fuera acerca de ellos cómo saboteaban el sistema, ya no lo tocaron en las otras películas. Si bien la segunda parte siguen hablando un poco de estos temas, en la tercera se olvidan totalmente de esto. Y todo esto lo desechan para concentrarse en la guerra. Ahora bien, hay algo que hay que entender, y es que para esto existe una serie de cortometrajes animados que es Animatrix. Animatrix apareció en el año 2001 y sirve para crear un puente entre Matrix y Matrix Recargado. De hecho, eso es un detalle que personalmente no estoy muy a gusto con ello, y es que para poder entender Matrix se tienen que consumir las tres películas, Matrix, Matrix Recargado, Matrix Revoluciones, se tiene que ver Animatrix y además se tiene que jugar o inclusive se puede ver, en YouTube está, les voy a dejar un link, el juego de Enter the Matrix. Todas estas cosas para una persona que se quiera clavar de lleno en el mundo de Matrix puede resultar muy interesante, pero para el espectador promedio, como es mi caso, que yo personalmente no soy muy fanático de los videojuegos, puede parecer un poco complicado. Matrix no fue la única franquicia que terminó por expandirse usando otros medios. El caso de Star Wars, que tiene muchas series animadas y ya se están estrenando otras, e inclusive tiene libros, es un ejemplo de ello. Pero estos otros elementos no intervienen directamente con la historia que nos muestran las películas. Las películas se pueden ver y se pueden disfrutar. Todo lo demás es para las personas que quieren seguir sumergidos en el mundo de Star Wars. Ese no es el caso con Matrix. Hay que ver todo el mundo que crearon sus directoras por afuera de las películas. Y es un detalle a tomar en cuenta que, repito, no muchas personas están dispuestos o no quieren o no les gusta tener que consumir todo este producto. Como repito, si se hubieran concentrado en muchos conceptos que se iban explotando en Matrix, creo que hubieran terminado de hacer algo un poco más fresco que algunas otras películas que ya habíamos visto. El segundo problema que tienen las secuelas son las ideas poco concretas. En Matrix Recargado y Revoluciones empezaron a tocar muchos otros conceptos, sobre todo en el apartado filosófico. El problema es que muchas veces están mal conceptualizadas, se quedan muy a medias o nunca terminan de cerrar, o en otras ocasiones llegan a ser muy rebuscadas. Si bien Matrix 1 tenía muchas ideas un poco extrañas o muy rebuscadas, como el caso del gato o el cómo despertaban a las personas, seguían siendo muy interesantes y visualmente eran muy entretenidas de ver. Ese no fue el caso con las secuelas. Algunos de estos elementos o algunas de estas pláticas terminan siendo muy aburridos, muy pesados y que a veces no añaden muchas cosas a la trama. Además de eso, muchas de las ideas siguieron estando ahí presentes porque funcionaban en el diseño de arte de la primera película. Hablo, por ejemplo, de ciudades infinitas muy parecidas, de los vestuarios o de los props. Sin embargo, muchas veces no tiene sentido el hecho de que estén ahí, como lentes oscuros en reuniones en la noche. Como dije, en Matrix 1 esto es muy interesante porque de hecho es un elemento aislado. Sin embargo, cuando es muy repetitivo, estos elementos dejan de ser interesantes y empiezan a ser un distractor. ¿Y por qué sucedió esto? Cuando Matrix 1 se empezó a planear, esto fue cuando sus directoras vieron Ghost
Ghost in a Shell en 1995. A partir de ahí pasaron 3 años perfeccionando su guión. Normalmente cuando las ideas son lanzadas o como se le llama, son pitcheadas, algunas veces los guiones no están listos, solamente se lanza la idea y los productores eligen si es bueno o no. Si es así, se les da presupuesto para desarrollar su guión. A principios de los años 2000, Matrix en este caso no fue planeada como una trilogía, fue planeada como una sola película. Y de hecho aquí es algo interesante para ver. A principios de los años 2000, la fiebre de las trilogías explotó. Ya se había planeado que El Señor de los Anillos iban a hacer 3 películas por sus libros, Star Wars había llegado y querían hacer una segunda trilogía, y Harry Potter, aunque terminó siendo una saga de 8 películas, desde el principio se supo que se iban a hacer 3 para revisar si tenían éxito o no. Cuando Matrix 1 se estrenó, tuvo demasiado éxito, recaudó muchísimas veces su presupuesto original, de hecho fueron ganancias de más de 400 millones de dólares, y sus directoras en general, aunque tenían ya muchas ideas, ellas querían crear un mundo. Sin embargo, la Warner las empujó para que terminaran haciendo una segunda y una tercera parte. Las directoras tuvieron que crear estos guiones muy rápido y que al final estas ideas tuvieron que agarrarse y tuvieron que comprimirse en lo que terminó siendo Matrix Recargado y Matrix Revoluciones. Los guiones no estaban listos, no pasaron por su proceso de corrección que pasa normalmente un guión. Por eso vemos que están llenos de ideas pero que no terminan de cerrar. Matrix 2 y 3 presentan muchas ideas que podrían ser muy interesantes, pero en su mayoría son muy rebuscadas o muy inconexas o no terminan siendo otra cosa más que detractores para la trama principal. Lo cual nos lleva al tercer punto que está relacionado directamente con este segundo, y es el hecho de la pésima creatividad que utilizaron para demostrar estas ideas. Hemos visto muchos directores, como es el caso de Ridley Scott, Paul Verhoeven o David Cronenberg, que trataron temas muy pesados desde un punto de vista social y filosófico, pero de una manera interesante. Matrix 1 trató muchos de estos temas de una forma bastante creativa. Por ejemplo, toda la escena en la que Morfeo está explicándole a Neo qué es la Matrix, cuál es la historia del mundo en un futuro, pues realmente vemos un gran trabajo de fotografía y un gran trabajo de montaje. Tanto en Matrix 2 como 3, muchas de estas formas de representar estas cosas se fueron quedando en el olvido. Por ejemplo, en Matrix 2 tenemos una plática entre Neo y el oráculo que dura cerca de entre 3 y 5 minutos y son solamente 3 planos. Durante 3 minutos, sin ritmo alguno, más que plano tras plano tras plano, estamos viendo una plática que además hablan de temas muy pesados. Esta plática está llena de preguntas que no tienen respuesta y que ellos mismos tienen que decirle al público de qué están hablando. Las secuencias tienen el mismo color, tienen el mismo tipo de actuación, tienen el mismo ritmo y se empiezan a hacer muy aburridas, empiezan a atascar mucho la trama. Ahora bien, ¿de dónde sacaron esto las Wachowski? Claramente están muy influenciadas en el anime de los años 80 y 90 para adultos, y estas series así son, diálogos muy largos y acción bastante larga también. Y de hecho, esto también sucede en las series de televisión. Por ejemplo, el caso de Twin Peaks, que aquí les dejo mi video acerca de esta serie. Sí, hablan bastante, de hecho, mucha de la serie es solamente puras conjeturas acerca de qué es lo que está sucediendo, pero es porque es una serie de televisión. Una persona cuando se sienta y sabe que existen tantos capítulos, es porque muchas veces estás dispuesto a darle ese tiempo necesario, pero en el cine es muy diferente. En el cine se tiene que contar con el hecho de que el espectador te está entregando cierto tiempo de sus días o de su vida para ver una obra durante esas 2 o 3 horas. No se puede abrumar al espectador con tanta información que sean solo diálogos. No se puede poner al espectador en una situación en la que él solamente tiene que escuchar sin poder interpretar. Hay que encontrar la manera para que visualmente sea más interesante, como de hecho justamente lo hicieron los Wachowski, repito, en Matrix 1. En Matrix 1 el 60 o 70% de la película también es pura plática. Sin embargo, lo hicieron lo suficientemente interesante a través de todos sus elementos cinematográficos para poder hacer una experiencia completa. Esto decae bastante en Matrix Recargado y Matrix Revoluciones. Y por si esto fuera poco, estas películas no evolucionan mucho a través de su metraje. Matrix Recargado prácticamente inicia, avanza y termina con diálogos, y Matrix Revoluciones es muy parecido. De hecho, el final todo sucede muy rápido, muy acelerado, y aunque la tercera parte trata de cerrar muchas de las dudas que se deja en Matrix Recargado, por el mismo hecho de que fue un guión que tuvo que ser escrito sobre el tiempo y no tuvo todo su proceso normal que se llevaría un guión, sigue teniendo bastantes errores, que para colmo de males
las dos fueron grabadas utilizando casi el mismo sistema del Señor de los Anillos, o sea, se grabaron casi todas las escenas al mismo tiempo. De allí que también tuvimos Matrix Recargado y Revoluciones con aproximadamente unos 6 o 7 meses de diferencia. El cuarto elemento por el cual estas secuelas fallan es porque sus escenas de acción son muy aburridas. A finales de los años 90 hubo una fiebre por el cine de artes marciales. De hecho, en China este es el cine de blockbuster de ellos. Actores como Jackie Chan y Jet Li y directores como Ang Lee y John Woo se hicieron muy populares, y de hecho hay un género que es Kung Fu, que es la combinación de artes marciales con pistolas y tiroteos. Y así este tipo de secuencias y este tipo de sonidos se hicieron muy populares. Matrix no se quedó fuera de esta fiebre. De hecho, fue una película que sorprendió porque por primera vez hubo directores que lograron traer todos estos elementos de otro cine muy lejano y lo lograron poner de una forma que fuera disfrutable para el público occidental. En Matrix Recargado y Revoluciones, particularmente en Recargado, abusan de estos recursos, y prácticamente las dos películas pueden ser resumidas de esta forma: escena de diálogo, escena de golpes, escena de diálogo, escena de golpes, escena de diálogo, escena de golpes, escena de diálogo, escena de golpes. Todo sucede muy plano, la estructura del guión es muy plana, y cuando tienes tantísimas escenas parecidas, ¿qué sucede? Terminas por aburrir al espectador. Y de hecho eso es lo peor: ¿cómo puedes llegar a aburrir, o cómo puede una película con visuales tan interesantes como Matrix Recargado y Revoluciones, cómo puede ser que llegue a desesperar a la gente? Porque no pasa nada diferente. Porque obviamente después de tener 2 horas de acción de artes marciales, va a llegar un punto en que todo se va a ver muy parecido. Y se comenzó a abusar de todos los elementos que hicieron tan distintivos a Matrix 1. Las secuencias de artes marciales, el slow motion o las tomas en 360 grados. De hecho, hay ciertas tomas, particularmente en el slow motion, hay ciertos momentos en estas películas que ni siquiera tiene sentido que sean de slow motion, como esto. Inclusive las películas fueron parodiadas muy rápido y existen demasiadas series de televisión y otras películas que se han encargado de hacer mofa de esta exageración de recursos. Y esto es una pena. Una película que presentaba tantas ideas tan innovadoras terminó siendo aburrido o inclusive cansino en sus secuelas. Y aún así, repito, en Matrix 1 hay recursos muy interesantes para poder contarnos visualmente estas peleas. Un buen ejemplo de esto es la pelea final entre Neo y el agente Smith. Y si nos ponemos a ver todas las peleas que tienen estos dos personajes a lo largo de las 3 películas, es lo mismo, pero o bien con más agentes Smiths o bien en un contexto diferente. Personalmente yo creo que hay tomas y hay ideas que se juegan en la primera parte que ya no se repiten, particularmente en la tercera, que creo que es donde más aburrido llega a ser y más anticlimático llegan a ser estas escenas, que debieron de haberse aprovechado mejor. Ahora bien, como ya mencioné anteriormente, Matrix 1 es una película. Matrix 1 es una película que curiosamente no pelean en casi nada hasta en los últimos 30 o 40 minutos del metraje. Esto es un gran acierto. Si bien la película inicia con un enfrentamiento entre Trinity y varios agentes y una gran persecución, en la siguiente hora casi no vemos nada de esto. Entonces, de una forma, el espectador ya vio una muestra de lo que puede suceder. Por lo tanto, nos están preparando una especie de suspenso visual hasta llegar a la tercera parte del filme. ¿Y qué sucede? Que es extraordinario. ¿Por qué? Porque ya teníamos una idea de cómo va a ser. En Matrix Recargado y Revoluciones abusan de las peleas, dejan de volverse interesantes porque no hay suspenso, porque nos apantallan tanto con estas secuencias que se empieza a volver aburrido. Si bien las otras películas de Kung Fu, por ejemplo el cine de Jackie Chan, también está lleno de estas secuencias, uno va al cine de Jackie Chan a ver a Jackie Chan haciendo cosas de Jackie Chan. En el caso de Matrix no. La primera película se vendió como una película de una fuerte reflexión social acompañadas de algunas escenas muy interesantes de acción. Tanto en Recargados como Revoluciones se vuelven películas enteramente de acción con ciertos diálogos que además están muy rebuscados. Así que con todo mi pesar y toda mi tristeza, esto es uno de los puntos que personalmente me parecen de los peores errores de elección que tuvieron las directoras. Y el quinto punto para terminar con esta lista es el hecho de que Matrix se basó en una moda que pasó muy rápido de popularidad para el año 2001 y el 2002, o sea, hablo del Y2K. Para finales de los años 2000 había personas que creían genuinamente, por una razón u otra, ya sea por medios de comunicación o por razones religiosas o por lo que sea, que el mundo se iba a acabar.
creían que era el apocalipsis o creían que iba a haber un desabasto tecnológico. Esta última idea fue lo que llaman el efecto del Y2K. Les voy a dejar un video que explica perfectamente qué fue este fenómeno, pero básicamente fue una manera que vendieron los medios de comunicación que iba a haber un colapso tecnológico. Para finales de los años 2000, la tecnología había llegado a las organizaciones más grandes de todo el mundo, especialmente lo que venía siendo los bancos. Y el error del Y2K era que se decía que los calendarios de las computadoras estaban programados para llegar al 99 y no podían llegar al 2000. Iban a tener que hacer una especie de reseteo, lo cual iba a incluir un colapso a nivel financiero. Fue aquí que la idea de los hackers empezó a hacerse especialmente popular y nacieron miles de conspiraciones, algunas basadas inclusive en Nostradamus, pero que de alguna forma se vendieron, sobre todo de parte de los medios de comunicación, hacia las personas como un desastre que se avecinaba. Matrix se basó mucho en muchas de estas ideas para poder crear su mundo. Para bien o para mal, fue una película que se apalancó de esta microhisteria que existió y utilizó muchas de estas ideas para poder construir su historia. Hablamos del concepto de realidad virtual, de inteligencia artificial, del despertarnos de la Matrix en el que vivimos, de qué es Neo, de qué es él como Mesías. Y todo esto influyó muchísimo para su éxito. Sin embargo, para el año 2001 todo el mundo se dio cuenta que esto no iba a suceder. No pasó absolutamente nada, hubo fallas mínimas alrededor del mundo y el Y2K pasó a ser meramente una anécdota social. Entonces, con esto, si bien Matrix seguía siendo muy interesante de ver, como ya dije, como un ejercicio visual, gran parte de su impacto se fue disminuyendo. Matrix no es la única película que se ha apalancado acerca de estas histerias. Terminator también fue en su momento una idea que aterró a muchas personas acerca de cómo la inteligencia artificial podía levantarse en contra de nosotros. El mismo Blade Runner se basaba en esto. ¿Qué pasaría si un día estas máquinas a las que les hemos dado emociones y recuerdos despiertan para tratar de controlarnos? Matrix no es la excepción. Cuando todo el mundo se dio cuenta que en realidad el Y2K no era nada más que una campaña más de medios de comunicación, se fueron diluyendo muchas cosas que la hicieron tan intrigante. Y con esto se fueron muchas modas. De repente los colores neón ya no fueron parte de la tendencia, los lentes delgados, inclusive las películas de acción que ya mencioné empezaron a quedarse un poco fuera de moda para darle espacio a toda la fantasía y todo el cine de superhéroes que se avecinó en los años posteriores. Por eso es que cuando Matrix 2 y 3 aparecieron no tuvieron el mismo impacto, porque muchas personas se dieron cuenta de cuán soso llegó a ser el concepto de la primera. Y como me remonto sobre todo a mi punto anterior, cuando quitas este elemento acerca del guión, las escenas visuales llegan a ser muy aburridas y muy repetitivas. Así que estas son para mí mis 5 teorías de por qué las películas fallaron tanto. Sin embargo, se los voy a volver a repetir, no pierde nada viendo estas películas. Realmente sigue siendo un cine de ciencia ficción bastante estimulante, bastante interesante y ante todo es una idea muy fresca. En el mundo de hoy, en Hollywood, ya no se hace cine de ciencia ficción tan original y con una idea de personas que de hecho no estén basados en cómics o en series o en libros. Por eso mismo, a pesar de que tienen muchos errores y a pesar de que fueron películas que quedaron caducas muy rápido, pues siguen siendo películas bastante interesantes y siguen siendo una propuesta bastante diferente a lo que tengamos aun cuando se estrenaron hace 20 años. Así que no dejen de ver Matrix, que sigue siendo una gran trilogía, aunque la segunda y la tercera parte tenga tantos errores a comparación de la primera.